control. En la práctica van a ver ustedes o diseñarán ustedes la lógica de control. Este es un diagrama en bloques. El cómo tiene que ir comportándose es lo que le falta, es la lógica de control. ¿Ese sería el distribuidor de fase o no tiene nada que ver? La lógica de control a veces se basa en un distribuidor de fase que le permite al circuito de control poder saber dónde está parado, en qué momento. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que en una lógica de control es necesario que en una determinada fase se desplace y en otra fase lo que se haga es verificar el bit. Miren, ¿cómo se trabajaba en esta? Se verificaba el bit MC0, porque acá estaba cargado ¿quién? El multiplicador estaba acá. Se verifica MC0. Si MC0 es 0, solo se desplaza a C y MC. Si MC0 era 1, ¿qué se hacía? Se sumaba el acumulador con él multiplicando y se desplazaba posterior. Entonces, ahí hay dos fases. En una fase está la verificación de este bit y en otra fase está la determinación de sumar y desplazar o solamente desplazar. Por eso ahí es importante un distribuidor de dos fases que le permita a la lógica de control saber dónde está parado. ¿Estoy dónde? ¿Qué tengo que hacer? Dice la lógica de control. ¿Estoy en la fase donde tengo que verificar el bit MS0 o estoy en la fase donde tengo que desplazar porque ya sé lo que tiene MS0? Ese distribuidor de fase le permite a cualquier lógica de control saber dónde está parado. Sí, respondiendo a tu pregunta, en este caso necesita un mínimo distribuidor, un elemental distribuidor de fase que consiste en realidad en un solo biestable, que si está en 0 está en una fase y si está en 1 está en otra fase. Un distribuidor de fase elemental básico. Después lo podemos ver el circuito. Básicamente este circuito, ¿qué se hacía? Se cargaba el multiplicador en MC, el multiplicando en B, y vimos que dependiendo del valor de MC dependiendo del valor de MC, que es el bit en definitiva de quién, del multiplicador, se acumulaba el multiplicando en AC o no se lo acumulaba, dependiendo que sea 0 o 1. 1 o 0. Siempre se desplazaba el conjunto completo AC y MC y el resultado quedaba allá arriba, el resultado del producto, y vimos las técnicas de aceleración y tuvimos un pequeño mínimo debate al respecto. Lo que vamos a ver hoy es la división por sustracción y nos encontramos de vuelta con quién? Con el registro multiplicador cociente. Y alguien me dijo, ¿por qué multiplicador cociente? Porque en el caso de la multiplicación se lo visualiza como registro multiplicador. En el caso de la división es el registro cociente. Por eso tiene ese doble nombre. El circuito es muy parecido. A ver, hay una sola ALU. La ALU es una sola para el producto y para la división. ¿Qué es lo que cambia? La lógica que gobierne este trabajo. En el de la multiplicación, ¿qué hace? La lógica de control verifica MC0. Si es 0, solo desplaza AC y MC. Si es 1, suma AC con B y desplaza AC más MC. Ahora nos vamos a encontrar con otra lógica que hace una cosa totalmente distinta porque tenemos que resolver la división. Y la división, para poder resolverla, tenemos que dividir. Supongamos este ejemplo. La división, por ejemplo, es la que está planteada en el pizarrón. ¿Qué dice? Dice que el dividendo es 1, 1, 1, 0, 1. Mientras que el divisor, ¿cuánto? 1, 0, 1. Muy bien. Generalmente esta es la lógica para poder hacer una división en binario. Si desplaza a derecha el dividendo y compara con divisor. Si la porción del dividendo es menor que el divisor,
¿Qué implica? 0 es el cociente. Si dividendo es mayor o igual que ¿quién? Divisor, ¿qué implica? Se hace dividendo menos divisor. Esto queda un resto. ¿Y qué más se hace? Y se mueve un 1 a cociente. ¿Vemos lo que estoy diciendo? Digo que se desplaza hacia la derecha y se pone una comita. Y preguntamos, ¿dividendo es mayor o igual que divisor? Repito, ¿dividendo es mayor o igual que divisor? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? No. No. Si es no, ¿cuánto va a cociente? 0. ¿Y qué se hace con esto? Desplazo y ahora tomo 1, 1. Dividendo 1, 1. ¿Es mayor o igual que divisor? No. No, entonces no se puede, que va como cociente. 0. Sigo. Avanzo. Dividendo 1, 1, 1. La porción del dividendo que estoy haciendo ingresada. Ya vayan viendo un registro de tratamiento que va metiendo el dividendo hacia algún lugar. Miren, el dividendo quizás esté acá, vaya metiéndose hacia acá. Quizás esté acá el divisor. Y yo comparo parte del dividendo contra el divisor. Y ya que voy metiendo para acá y voy generando un hueco acá en MC, ¿por qué no mejor inyectar el resultado en MC del cociente? Tiro la idea, que quede picando. Repito, dividendo 1, 1, 1. ¿Es mayor o igual que divisor? Sí. Entonces pongo 1 acá. ¿Y qué se hace? Se coloca el divisor, se hace la resta, ¿y esto cuánto me da? 0, 1, 0. ¿Cuánto? Esto que me da 0, 1 menos 0, 1, y esto 0. ¿Qué hice hasta acá? Miren, lo voy a poner acá en perspectiva hacia la derecha para que se entienda. Esto es dividendo y esto es divisor. ¿Está bien? ¿Cuál fue mi primer dividendo? 1. Divisor 1, 0, 1. No, lo tendría que hacer acá. ¿Me permiten que replantee acá? Dividendo, divisor, y acá sería cociente, y acá sería el resto, ¿está bien? Armo tabla cartesiana, como hacían los griegos antiguamente, para toda una tabla, era la moda. 200 años antes de Cristo, la moda era hacer una tabla. En esta tabla vamos a ir colocando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Donde pueda, vamos a ir colocando dividendo. ¿Cuál fue la primera parte del dividendo? El 1 y divisor. Gracias. Gracias a 1, 0, 1. ¿Es dividendo mayor o igual que divisor? Miren, vamos a hacer acá una columnita y vamos a ver cómo es. Es menor. ¿Cuánto va el cociente? 0. ¿Cuánto va el resto? Nada, porque al no poder restar no tengo resto. Sigo avanzando con el dividendo. ¿Cuánto entró ahora? 1, 1. El divisor, el mismo. Sigue siendo menor. Debo poner 0 en cociente, ni hablar del resto todavía. Sigo desplazando, dividendo, ¿cuántos ahora? Divisor, el mismo. ¿Cómo es? Mayor o igual. ¿Cuánto va el cociente? Un 1. ¿Cuánto va el resto? 1, 1, 1 menos 1, 0, 1 es 1, 0. Si no me equivoco es 2. ¿Está bien? Ahí paramos, acá quedamos. Estoy llevando la mecánica de la primaria, en binario, ¿no?, a una tabla y de acá vamos a saltar al diagrama en bloque.
¿Qué sucede acá con esto? ¿Qué hacíamos en la primaria? Bajo el 0, decíamos, ¿se acuerdan o no? Bajo el 0. Y colocaban un 0. O sea que están colocando acá 1, 0. 1, 0, 0. El divisor sigue siendo el mismo. ¿Cómo es 1, 0, 0 respecto a 1, 0, 1? Menor, va a 0, sigue el mismo, no sigue. El resto es 1, 0, 0, el actual. El actual resto es 1, 0, 0. ¿Me explico o no? Para no confundirlo, no pongo resto. No hay resto. ¿Está bien? Vamos a ir a la misma mecánica. ¿Cuánto me dio acá entonces? 0. Bajo el 1. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. ¿Cómo es respecto a 1, 0, 1? Mayor o igual. Va 1 al cociente. Y tengo que hacer la resta de quién? De 1, 0, 1, que es el divisor. Y esto me da 0. 0, 1. Resto 1, 0, 0. Termino la división. ¿Es verdad? Y entonces, eso es lo que vamos a hacer en este mismo esquema de la área. ¿Qué vamos a hacer en este esquema? Paso 1, el dividendo, ¿a dónde lo llevamos? A MC0. A MC, perdón. Al multiplicador cociente. Repito, este dividendo lo llevo al multiplicador cociente. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ir desplazando hacia la izquierda e ir metiendo acá adentro a quién? A la parte del dividendo que tengo que ir analizando. ¿Es verdad? A ver si tengo el ejemplo y lo vamos viendo. Tenía el dedo al revés. Así arrancamos. Paso 1, dividendo, va al acumulador, porque la única manera, el MC no tiene acceso a la memoria principal. ¿Quién tiene acceso a la memoria principal para cargar algo? El acumulador. ¿A través de qué instrucción de máquina de Abacus? Cargo al acumulador con el dividendo. Así es la instrucción, miren, direccionamiento inmediato. Con la técnica de direccionamiento inmediato, en vez de poner la dirección del operando, ya le digo cuál es el operando. Le voy a decir car 11101. Esa es la instrucción. Ni tiene que ir a buscar el operando a la memoria, porque en modo direccionamiento inmediato, en vez de darle la dirección del operando a la memoria, ya le doy el operando. Andá directo a la ALU, llevate el operando, yo te lo estoy dando la instrucción. car 11101. Meten al acumulador el dividendo. Segundo paso, lo desplaza completo ¿hacia dónde? Ahí está escrito. Desplazamiento de todo el dividendo hacia el registro multiplicador cociente. Cosa que quede acá el dividendo. Acá. Yo necesito que me atiendan, después anoten si quieren. Pero necesito que me atiendan porque quiero que no se olviden lo que acabamos de ver acá en el pizarrón. ¿Qué cargamos en B? El divisor en B. El divisor tiene que quedar quietito, el 101. Lo dejamos quietito. En Abacus, acuérdense de Abacus, no tenía un registro de entrada al ALU. ¿Dónde tenía que estar este valor, el 101? El registro de memoria, el registro que está debajo de la memoria, el registro M. Y ahí tiene que estar activo todo el tiempo que lleve la división para que esté sobre el bus M. Porque no había un registro de rescate. Vieron que se empecinó, no le puso un registro. No es que se empecinó. No plantea una comunicación con el exterior en el modelo Abacus, entonces no tiene historia de tener monopolizado el uso de M. A Menadier no le calienta, o sea, M, todo el tiempo que vos quieras, total yo no tengo comunicación con el exterior. A M lo estoy usando solamente para llevar y traer datos de la memoria al registro I o al registro, o a la ALU. Entonces, este valor, en realidad, ¿cómo se lo carga?
No, se hace una lectura nomás de la dirección de memoria que contiene 101 y eso queda en el UGM todo el tiempo que necesite la división. Y ya están los dos valores enfrentados, casi enfrentados. Está el divisor acá y ¿qué tenemos que empezar a hacer con el dividendo? A traerlo, lo desplazo, lo empiezo a ingresar porque yo no puedo venir con una comita acá e ir poniendo para allá. Acuérdense, ahora yo estoy quieto, soy el observador, ahora se mueven los valores. Cuando uno hace en el papel, ¿quién se mueve? Uno con la mano se desplaza contrariamente. Cuando los datos ya están en un registro, son los datos los que inversamente tienen que desplazarse. Y lo que conocemos a la derecha tiene que ser a la izquierda, lo que conocemos a la izquierda tiene que ser a la derecha. Pero son los datos los que se mueven. Yo no puedo mover estos datos, tengo que mover una coma y soy yo quien me desplazo. Ingreso entonces el primer 1 del dividendo y comparo el registro con un comparador. Yo, lógica de control, comparo cómo es A respecto a B. Si A es mayor o igual que B, significa que cuánto va como resultado del cociente. O la vamos fácil. Si A es menor que B, va este comparador, cuando detecta que es menor, ¿qué hace? Inyecta acá un ¿qué? Un 0. ¿Pero por qué lo inyecta acá? Porque al desplazarse, ¿qué se produjo acá? Una vacante. Es el mejor lugar para meter, no tiene otro lugar donde meter el valor del cociente. Lo coloca acá, analiza y ¿qué dice? Compara AC con B. Si AC es menor que B, 0 a MC0. Ahí ya lo metió, miren, perdón. Ahí estaba el signo de pregunta en verde, ahí inyecta el 0. Porque AC es menor que B. Si AC hubiese sido mayor o igual, ¿qué hubiese inyectado allá? Un 1. Ahora fue un 0. ¿Enésimo desplazamiento? No, esto sigue. ¿Y ahora quién ingresa? Ingresa, miren, 1, 1 del dividendo, 1, 1, ingresa a C. Bueno, para que ya se haya dado cuenta de lo que quise hacer con esta tabla, este dividendo ¿quién es? AC. ¿Y este quién es? B. ¿Y el cociente? ¿Dónde está quedando? NBC. Muy bien, están entendiendo. Y el resto, bueno, el resto... Ahora vamos a ver dónde queda el resto. Ahora se dan cuenta dónde queda a medida que avancemos. Ingresa 1, 1. Compara el circuito comparador. ¿Y qué dice el comparador que es un circuito? ¿Cómo es 1, 1 respecto a 1, 0, 1? ¿Cómo es la parte del dividendo respecto al divisor que está abajo? Menor o igual. ¿Qué inyecta allá? Un 0. Vamos ya con dos valores resultantes del cociente. Miren. 0. El cociente 0, 0. Bueno, yo metí la pata, en realidad lo fui. Yo tendría, permítanme, ¿no? Esto es 0, esto es 0, 0. Esto es 0, 0, 1. Tengo que hacerlo así, acumulativo. Esto es 0. 0, 0, 1, 0. ¿Y esto qué es? 0, 0, 1, 0, 1. Mejor que quede así. Se puede entonces, al comparar esto es menor que esto, inyecta un 0. ¿Es el último desplazamiento? No. Así que, ¿qué hacemos ahora? Desplazamos de vuelta parte del dividendo hacia adentro. ¿Y qué me queda acá? 1, 1, 1 versus 1, 0, 1. 1, 1, 1 versus 1, 0, 1. ¿Cómo es? ¿Querés el control, Julio? No, está bien, ¿Seguro? 1, 1, 1. Es menor, sigue siendo 0, 0, 1. ¿Qué tiene que inyectar allá el comparador? Ah, perdón, no, dije mal. 1, 1, 1 es mayor que 1, 0, 1. El comparador dice sí. Tengo que inyectar allá ¿qué? Un 1. ¿Es el último desplazamiento? No. Avanza. Al avanzar mete más del dividendo, dejando espacio para el cociente. Y ahora ingresa 0, 1,
0, 0, si no me equivoco, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Con 1, 0, 1, compara. Y acá me quedó, no, está bien. Compara, y al comparar, ¿cómo es? Es menor. Inyecta un 0, sí, decimos. El resto es menor que 4. Bueno, esperá. Quería que vos te des cuenta al final. El resto está viniendo. Así te tiro esa pista. El resto está viniendo. Vos sacar tu conclusión de esto. Mirá, si no. Bueno, te voy a dar más pistas. Vamos a mirar. Ya te vas a dar cuenta. Vamos a ir con el cociente. 1, 0, 0. Inyectó el 0, no es el último aplazamiento y avanza. Ahora, 1, 0, 0, 1, ¿cómo es con 1, 0, 1? Miren. 1, 0, 0, 1, ¿cómo es con 1, 0, 1? Mayor o igual. ¿Qué tiene que inyectar allá? Un 1. ¿Es el último aplazamiento? Sí. ¿Quién quedó ahí? El cociente. ¿Y el resto dónde quedó conformado? Ahí. O sea que, entonces, el dividendo es AC sub I. Y es el resto al final. Porque el dividendo va entrando y se va convirtiendo en el resto parcial. ¿Nos se dieron cuenta de esto? ¿Cuál fue mi primer resto? 0, 1, 0. 0, 1, 0, yo lo tuve. Lo pasé, ¿no se dieron cuenta ustedes? Miren, voy para atrás. Ahí está, 0, 1, 0. 0, 1, 0, había quedado un resto ahí. Antes que yo haga la comparación, era 1, 1, 1, era mayor que 1, 0, 1. Al hacer la resta, pues yo me olvidé decirle que se va restando, ¿no? Lo pasé de largo. Cuando se puede, cuando es mayor o igual se resta, para eso está el sustractor. ¿Eso se entendió? Lo pasé muy al vuelo de pájaro. Al hacer la resta, acá tenemos un resto parcial, que es 0, 1, 0. Ahí se da cuenta uno que va quedando el resto ahí. Así que el resto se va conformando finalmente entonces en lo que sería el registro AC. Preguntas, todas las que quieran. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con el tema signo? Y el tema signo se interpreta para el divisor, tanto para el producto como para la división, de que el signo está trabajado por complemento a la base. O sea que está enmascarado internamente si esto es negativo o positivo. O si no, hay que cederle un bit para poder identificar el signo. De cualquier manera, el signo no presenta un inconveniente en esto, porque en la multiplicación lo único que se hace es cualquier multiplicador por un multiplicando, si los dos son negativos, el resultado es positivo. Si uno o sea, la lógica de cómo acomoda sobre el final el resultado es una lógica control aparte. Repito, si los dos son negativos, en el producto da positivo. Si uno de los dos negativos, da negativo. Esa es la lógica que la lógica de control tiene que hacer sobre el resultado, digamos. O sea que se acomoda a posterior de la operación. A posterior lo va a reír del circuito en lo que se refiere al signo. ¿Está bien? Y en este caso, en realidad, lo que se hace es, si es negativo, esa resta se va a convertir en una suma. ¿Me explico? ¿Cómo se hace en la división cuando es negativo el dividendo y el divisor? ¿Cuál es la regla cuando hacíamos en papel y lápiz? Más por más y menos por menos. No, si no es producto. Pero Pero lo mismo con la división. ¿Se aplica? Y bueno, hay que corregir entonces el signo. Cuando los dos son negativos, queda positivo el resultado. Cuando los dos son positivos también. Cuando uno de los dos es negativo, quedaría negativo el resultado. O sea, pero es un arreglo que hay que hacerlo sobre el resultado final, no influye. Donde sí trae problemas es cuando se hace la suma
perdón, cuando se hace la resta. La resta tiene inconvenientes porque no podemos restar un número menor de uno mayor. Hay que invertir el minuendo con el sustraendo y cambiar el signo del resultado. Ahí sí hay un movimiento de valores. O sea que en la resta sí van a ver que, como veamos, que tiene una cierta mecánica porque no se puede restar 2 de 5. 2 menos 5 no existe, porque yo no le puedo quitar a 2, 5. 2 menos 5. Yo puedo hacer 5 menos 2, pero no 2 menos 5. Entonces, ¿cómo se resuelve 2 menos 5? Se invierte el minuendo y sustraendo y queda 5 menos 2. Eso da 3. Como es positivo, se le cambia el signo y queda negativo. ¿Preguntas? Sí. Sí, faltó. ¿En cuál? Uno en el cociente. Acá, sí. No olvidé. 101, ¿no? No. Sí. Es de la misma red. Sí, tenés razón, me había olvidado. Mira qué casualidad. 101 da lo mismo que el divisor. Era poquito. Y esas cosas del sistema binario, ¿no? Porque esto en decimal no pasa. Que dé el mismo valor es muy difícil que dé el mismo valor de división que lo que es el divisor. En binario sí, pues son combinaciones de 0 y 1. Uno lo piensa en decimal a la división. ¿Me explico? Es una casualidad, digamos, que es lo mismo. Bueno, existen algunas técnicas también. Bueno, primero vamos a ver qué problemas se presentan. Hoy yo estoy queriendo terminar con la división. ¿Qué problemas presenta a la hora de materializar este esquema? Menadier lo plantea, la división no la inventó Menadier. El circuito de la división ya existía, más o menos modificaciones, siempre veníamos basándonos en un esquema de estas características, pero presenta inconvenientes. El mayor inconveniente que presenta es la implementación de este comparador. Este comparador, piensen ustedes que hicieron para la práctica un comparador de ¿cuánto? De 3 bits y se marearon. De 3 bits y se marearon. Pues yo los vi, que me venían a preguntar la clase antepasada, me decían, ¿cómo hago si son 3 bits acá? Si es combinacional. Y bueno, ¿cómo hacemos para 16, 32, 64? Un megacircuito no tiene sentido, o un circuito secuencial que tenga que recorrer estados por estado hasta poder llegar a comparar, realmente pone en riesgo la implementación de este circuito. El talón de Aquiles de este circuito es la implementación del comparador. ¿Qué función tiene el comparador? Compara acumulador contra registro B y si es menor debe devolver un 0, si es mayor debe devolver un 1. No es fácil. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede simplificar esta implementación y evitar el comparador? Menadier lo que trae, a ver la hoja para que ubicarlo, porque yo no traje el libro. ¿Alguien trajo Menadier? La hoja es la, permitidme, así les digo. Gracias. Esta es división. La hoja es la 121 y lo que presenta es el esquema. Entonces, para poder solucionar este problema, presenta la división con y sin restauración como una alternativa. Con y sin restauración. Como alternativa a este problema, el comparador presenta dos esquemas, con y sin restauración. División con y sin restauración. Lo que voy a hacer yo, les dejo el sin restauración para que lo vean ustedes, pero el con restauración quiero comentarles en qué consiste. La división con restauración permite evitar el diseño e implementación de un comparador tan complejo. Y se basa en la siguiente premisa. Siempre que ingrese ¿quién? Hacia acá. El dividendo. Siempre que el dividendo ingrese al registro acumulador, sí o sí se lo resta con el divisor. No se compara.
¿Qué dice entonces la división con restauración? Que cada vez que ingrese el dividendo al registro acumulador, no importa que sea mayor, menor o igual, se efectúa la resta. Sí o sí se efectúa la resta. ¿Y esa resta cómo puede ser? ¿Positivo o negativo? A ver, chicos, si yo hubiese forzado la resta acá, 1, 1, menos 1, 0, 1. Es 1, 0, 1 menos 1, 1, ¿cuánto me da? 1, 0, negativo. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se resta sí o sí sin comparar. Y lo que se hace es, si el signo del acumulador es positivo, inyectar un 1 en MC significa se debió haber restado. Pero si el signo es negativo, fue un error haber restado. Inyectó un 0 porque no debía haber restado y restauro el acumulador sumándole el valor del divisor, por lo cual el acumulador vuelve a su valor original. A ver, ¿me explico o no? ¿Eso va a tener un sumador y un sustractor? Un sumador sustractor. Te quiero aclarar algo, acordate que sustractor no se implementa. Claro, sí, sí. O sea, se hace la resta por suma, en todo caso se complementa esto. Se complementa y se suma, que es resta a través de suma por complemento de la base. Hablemos, digamos, para entenderlo fácil, sigamos el lineamiento que dice el compañero. Es un sumador sustractor la idea. Pero en realidad no se resta, no se implementa en sujeto a resta, se hace por complemento a la base de la resta. Suma por complemento a la base de él sustraendo. Así se resuelve la resta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Cómo sería la mecánica de trabajo? No, vos tenés una instrucción que se llama salto condicional por negativo. SAN. La instrucción salto condicional por negativo salta a una parte del programa si el signo del acumulador es negativo. Y va a saltar la parte del programa donde tiene que hacer la restauración. O sea, vos te estás evitando un comparador físico, porque te estás anclando en analizar solamente el signo del acumulador. O sea, una cosa es que vos analices el signo y otra cosa es que tengas que hacer un circuito que compare bit a bit lo que tiene un registro y otro. En el segundo caso estás en el horno, porque hacer un comparador de esas características es inmaterializable. ¿Qué mejor que chequear el signo del acumulador luego de haber producido la resta? Entonces, ¿qué dice el algoritmo con restauración? El algoritmo con restauración dice lo siguiente. ¿Cuáles son las modificaciones sobre este diagrama que se debiera hacer para el registro, con la mecánica con restauración? ¿Cuáles serían las modificaciones? Yo voy a hacer una fibra y en todo caso lo planteamos juntos, ¿les parece? ¿Cuáles serían las modificaciones? Yo me llevé una fibra de alguien, de acá, del curso. Ah, no devolví abajo. Ando afanando fibra. Miren, división. Esto sería con restauración. ¿Qué dice la división con restauración? Dice, primero, inicio. Luego, dividendo. ¿A dónde? A acumulador. Después, ¿qué dice? Desplazamiento completo Contenido del acumulador. a derecha, exacto, contenido acumulador, acumulador para llevarlo hacia MC. ¿Puede ser? Sí. Bien, hasta ahí estamos. ¿Qué más? A la izquierda, profe, el desplazamiento. No, es a la derecha, tendría que mover todo hacia acá. Y después vas ingresando a izquierda. Vos cargás el dividendo y lo movés completo, a derecha. ¿Está bien? ¿Lo seguís? Divisor, lo movés ¿a dónde? Al registro B. Hago una aclaración acá. Esto en realidad como es. Esta es la memoria. Este registro M es
dejar activada la salida esta, salida registro M. Hay que dejarla SRM todo el tiempo que lleve la que... Y todo el tiempo que lleve el cálculo entre AC y acá tiene MC. O sea, hay que dejar esto constantemente activado porque no tenemos un registro B. Ese registro B en realidad es el registro multiplicado, el registro M. Después de la implementación, Mainalier sí mete un registro adentro porque se da cuenta que no puede caso, que se usa un LM todo el tiempo. Bien, ¿cómo sigue? El tema es el siguiente. Debemos desplazar, ahora sí voy a lo que decías vos, desplazamiento izquierda decías, Sí. des y de quién, El acumulador. del acumulador más, exacto, más en realidad es concatenación, así se hace concatenación, es el conchito ese raro, que es apt, no, Ampersand. Aspersen. ¿Está diciendo no es Ampersand? Aspersen, bien. Está bien. Es concatenación. Pues si yo te pongo un más, parecería que estás haciendo una operación matemática. Es concatenación. Bueno, depende cómo lo hagas. Desde la algoritmia sería Ampersand y si no más, es para entender lo que está concatenado, no está sumado. Desplazamiento izquierda ingresa parte de quién? Del dividendo hacia el registro acumulador. ¿Cuál es la premisa de esta nueva mecánica? Sí o sí que hay que hacer. Resto, me calienta nada que se pueda o no. Resto sería AC, contenido de AC, menos B, ¿a dónde tiene que ir? A AC. ¿Y qué más hago ya? Por la juro que soy. No, ya uno ya le muevo también. Uno ya le muevo a MC0. Ya lo hago. Ya resté, ya moví un 1, suponiendo que es así. Y ahora van a ver por qué ya lo hago. Y ahora viene la pregunta. Miren qué fácil se desambigua esta pregunta. Signo de quién? De AC. Y hago un llamado acá para que no se olviden nunca de esto. Es la instrucción de máquina que se llama SAL, que es salto condicional por negativo. Existe, hay una instrucción, no nos gastemos con comparar nada, existe. Una instrucción que rompe la secuencia secuencial del programa, manda una rutina si es negativo. A nivel máquina. Bien, hay dos posibilidades del signo del acumulador, que sea como negativo o positivo. Si es positivo, ¿qué significa? Le pongo así entre paréntesis, ok, sí, era lo que teníamos que hacer, era correcto. Si dio positivo esa recta, significa que parte del dividendo es mayor que la del divisor. Y se debió hacer, y se debió haber metido un 1 acá. Sí, fue correcto, esto fue ok, esto fue ok. Por lo tanto no hago nada. Pero, si me da negativo, no, metí la pata. No debía haber hecho eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Cero a dónde? Al MC0. A MC0, perdón, mil disculpas, 0 a MC0, lo lamento. ¿Y qué hago ahora? Restauro. Le sumo. AC más, muy bien, restauro, le sumo. Más B, ¿a dónde va? A AC. Esto es, pongo entre comillas, restauración. Restauración. Sion, le ponen así, ¿no? Con esto, la terminación Sion. Yo hacía eso, me acuerdo cuando tomaba notas, ¿no era? ¿Se usa más? Y para no tener restauración, todo lo que termina con Sion le ponía doble, qué sé yo, can, Sion. ¿Eh? Y para acordarte, tenés dos líneas paralelas a 45 grados, ¿te parece normal que esto haya dos líneas paralelas a 12 grados? Qué sé yo, operación.
Hicieran eso. ¿Es ilógico lo que dicen? No. ¿No lo hace en serio? ¿Se prohibió esa...? Lo que vivir en otra época. Bueno, acá se restauró. ¿Qué es lo que siempre tenemos que hacer al final? No, antes. Sí o sí, vos hiciste o no la suma, ¿y qué tenés que hacer? Tenés que hacer un desplazamiento, así como acá. Pero lo que pasa es que ya lo tenés que volver a repetir. ¿Ves? Ahora vas a ver por qué. Desplazamiento izquierda del contenido de AC más MC. Y ahí preguntás, último desplazamiento. Último desplazamiento, por sí, ¿qué pasa? Termina. Eso, por sí, fin. Por no, ¿a dónde debemos ir exactamente? Profe, y acá el libro está al revés, puede ser. Antes de la resta, entre el desplazamiento izquierdo y... Porque si la dice Primero pregunta si el último. Acá, Sí, acá. ahí se... Tengo que venir y restar, ¿sí? Acá. ¿Podría quitar ese desplazamiento izquierdo y únicamente poner la comparación y hacer la retroalimentación? No podés. No, Que no podés porque tenés que desplazar. Pero hago la retroalimentación. Ah, sí, puede ser, sí, tenés razón. Sí. Sí, está bien la aclaración, está bien. Entonces borramos acá este desplazamiento y llevamos... Y de la pregunta, ¿Cómo? y ahí que va a decir el desplazamiento izquierdo que tiene. Acá, ¿no? Sí. Sí. Y después es lo mismo también allá el 1 ese que va a MC, ponerlo por el OK, o sea, por el video positivo del signo. Sí. No, ese no te entiendo. A ver, espera un poquito. ¿Vos me decís que es? Este uno ponerlo ¿dónde? ¿Acá? Ahí. Porque así está en el libro. Me gusta más, sí, sí. O sea, me gusta el... A ver, ¿por qué me gusta más? No es que lo quiera corregir a este hombre, ¿no? Después de 40 años. Pero digo, si vos lo que estás haciendo es seguir una lógica, algo, ¿vos de qué te acordarías? Te acordarías de que es un algoritmo introspectivo, atorrante, que presupone que le calienta nada, que se pueda no. Él resta y pone un 1. Es esto. Es esto, ¿entendés? Si no, no es como hago para acordarme si digo, no, acá tengo que poner que 1 es A. O sea, es como que me gusta más el impacto de decir, resto y le pongo, acá supongo que yo tenía la razón sin haber chequeado. Pero bueno, es válido lo de él, obviamente. Si lo hacen así ustedes, quitan el 1 y lo ponen acá, también es válido. Yo lo veo como que para explicarlo mejor, ¿no? ¿Me explico, no? Sí. Pero no invalido lo que dice el compañero, que creo que lo sacó el libro. O lo analizó pensando que podíamos quitar y dejarlo acá. Es lo mismo, no estamos agregando ni quitando nada, a eso me refiero. Entonces, cuando me equivoco, entre comillas, y pongo el 0, se sobreescribe el 1 que lo puse. Claro, Sí, claro. lo sobreescribís. Sin desplazarse. Sí, Todavía. no, vos el desplazamiento es el final. Al final. Bien. Vos arrancás con que ya se desplazó, con que no comparás, o sea, para que me entiendas. Este valor, no importa que sea menor que esto o mayor o igual. Yo resto y acá me queda un resultado. ¿Cómo? La ALU posee registros de estado, ¿se acuerdan de los bits estables de estado? Que habíamos hablado al principio de la ALU, que entre ellos tiene estado. Desbordamiento por la suma, reducido por la suma, desbordamiento por desborde de capacidad. Habíamos hablado de otros estables de estado que eran el signo, positivo, negativo o resultado cero. ¿Se acuerdan de esos biestables de estado cuando empezamos el tema ALU? Esos biestables de estado, de esos, lo que analiza la arquitectura es el biestable de signo. Si es negativo, va y hace una rutina distinta a si es positivo. En realidad, si es positivo no hace nada. Por eso, vuelvo otra vez a lo que dijiste que no, perdón, no es para contradecir lo tuyo, está muy bien analizado.
Pero a nivel algorítmico es mejor así. Si vos lo tenés que programar a esto en lenguaje máquina. ¿Por qué? Porque vos salto si signos negativos, vas a una rutina. Si no continuás normalmente por este lado y no haces nada. Es como más prolijo, ¿viste? Es como, no sé si alguien vio Betty Nelly, cuando bailan y dice la pelirroja esa, ¿cómo se llama? Guevara. Bueno, una de las que está ahí dice, estuvo sucio el baile. Yo estaba haciendo zapping, vi que la mina decía, estuvo sucio, estuvo correcto, pero tenía suciedad. O estuvo correcto, pero le faltó, es algo que no lo puedo explicar, ¿viste? Es eso, que para que se manifieste el espíritu del algoritmo, es por el conveniente no ponerlo, sino anticiparte a hacerlo. Porque se llama con restauración. Yo supongo que se puede, después me atengo al resultado del signo. Y es ahí donde tengo que retrotraer lo que es. Supongo que se puede, o sea, resto y pongo 1. Por el signo, ahí metí la pata, restauro. No, fue lo correcto, sigo largo, ya lo hice y fue lo que tendría que haber hecho. Algoritmo optimista. Es un algoritmo optimista, caradura, así atorrante, ¿cierto? Mete nomás, pero después tiene que arreglar el asunto. Sí, bueno, pero esto tiene una ventaja. La ventaja que tiene es lograr, vuelvo a repetir, evitar, por favor, si lo hacen al algoritmo como está en pizarrón, abajo pongan. Esta variación es para evitar qué cosa. El diseño de un comparador físico. En vez de eso nos basamos en la instrucción de salto en función al signo del acumulador. Realizamos eso analizando el signo del acumulador, ni siquiera la instrucción de salto. El signo del acumulador ya nos está diciendo si se debió o no hacer esa resta. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Seguro? Este registro descontado arranca con la cantidad de bits que tiene el multiplicador.